para conocer un poco más. En esta ocasión, Daigan Sánchez va a ser nuestro ponente en esta muy interesante conferencia. Démosle un fuerte aplauso. Muchas gracias, Sophie. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por venir a esta plática sobre la muerte alrededor del mundo. Esta es una historia, es más que una conferencia. Les voy a contar una historia de cómo ha sido la muerte alrededor del mundo desde antes incluso de que los humanos aprendamos a hablar, antes incluso de que hiciéramos herramientas, para que vean desde cuándo muchos de los ritos que tenemos ahorita, para que vean desde cuándo vienen. Son ritos muy antiguos, pero pues antes que nada me gustaría saber ¿cuándo piensan ustedes que es el enterramiento más antiguo que existe? Ahí piensen, pista es mucho más antiguo de lo que ustedes piensan. Pero primero, ¿qué es la muerte? La muerte biológicamente es un proceso que empieza en el momento en que se para nuestro corazón. En ese momento, la muerte, nuestro cerebro deja de recibir oxígeno y nuestras venas dejan de pasar la sangre. Empiezan a pasar varios procesos. El primero es que después de 4 minutos, nuestro cerebro empieza a dejar de funcionar y es cuando empiezan a ocurrir daños cerebrales. A los 10 minutos, el cerebro se declara que está completamente muerto y no se puede volver a revivir. De hecho, muchas de las personas que están en estado vegetativo es porque tienen una muerte cerebral que ya pasó más de 10 minutos, pero puede vivir sus otras funciones vitales. El cuerpo puede vivir sin esas funciones vitales, pero existen otros problemas. Durante los primeros minutos, adelante, pasa por favor. Durante los primeros minutos después de la muerte, lo primero que pasa es lo que se llama la liquidez de la muerte o livor mortis, que es el proceso en el que nuestra piel se empieza a aclarar. ¿Esto por qué pasa? Porque como las venas dejan de mover sangre, toda la oxigenación de los vasos sanguíneos se reduce hasta que se detiene por completo. Esto provoca otras cosas, como por ejemplo que nuestro estómago, el intestino, las bacterias que tenemos dejen de ser detenidas por los anticuerpos, los cuales empiezan a consumir el tejido a partir de ese momento. Todo ese proceso lleva a la descomposición. A partir de ahí es cuando empieza la descomposición, que es, digamos, no sé, como alrededor de una hora después de la muerte. No se preocupen, todavía si les llega a pasar eso, pues que no tienen tiempo de recuperar. Pero después de eso, a las 3 horas empieza la rigidez de la muerte. Eso que dicen que es que ya está todo tieso, es esa rigidez. Los músculos empiezan a agarrotar precisamente por la misma acción, o más bien la falta de sangre, de la acción de la sangre. Esa rigidez dura hasta 3 días, después de la cual el cuerpo se empieza a relajar otra vez y los músculos se aflojan. Todo esto nuestros ancestros lo vieron, porque a los 3 días dicen que el muerto y el hermano a los 3 días apestan. Bueno, es precisamente por eso, porque en ese momento las bacterias ya empezaron a digerir completamente, a digerir la pared del estómago y del intestino y todos esos gases se ven. Yo sé que esto es muy técnico, pero es nada más para darles una pequeña idea de todas las cosas que pasan en nuestro cuerpo y qué fue lo que nuestros ancestros vieron, porque ellos lo primero que vieron es que ya no respira, ya no se mueve, está tieso, ya huele feo. Y obviamente ellos empezaron a dar cuenta que eso atraía insectos, atraía depredadores y los ponía en peligro. Ahora, la pregunta que les había yo hecho, ¿cuándo es el enterramiento más antiguo que ustedes consideran? Bueno, el enterramiento más antiguo que tenemos, si la cabeza no es en la cueva, esta es la cueva de Atapuerca en España. Esto es más o menos en el centro de España, es una sierra de colinas muy altas, donde se encuentran estas cuevas. Estas cuevas las utilizaban los neandertales hace entre 430 y 500.000 años. El más antiguo de estos lugares es el primer enterramiento del que se tiene registro. Es en esta parte que se llama la cima de los huesos. La cima de los huesos es esta cueva. Ellos encontraron que entraban por un pasaje cuando tenían que subir
y arrastraron a los cadáveres hasta un pozo. En ese pozo, que es este que se conoce aquí, ellos subían los cadáveres. Obviamente antes esto no estaba así, esto se erosionó con el tiempo, y tiraron los cadáveres por este pozo. Es un pozo de alrededor de 13 metros donde iban cayendo hasta el fondo. ¿Esto por qué pasaba? ¿Esto por qué lo hacían? No sabemos. Los neandertales no dejaron nada escrito, pero lo que sí podemos saber es que lo hacían porque esto era hecho a propósito. Ya que esta cueva, la cueva de Recuerda, está bastante lejos, por lo menos a 20 kilómetros de cualquier asentamiento que se tenga registrado en la zona. Esa es una forma también de comunicación. También lo hacían porque osos. En esa época, estamos hablando hace 500.000 años, medio millón de años, todavía existen osos en esa parte de Europa. Por eso nos echaron ahí. Este era un lugar, un oso donde los animales no tenían acceso. Esto ya demuestra conciencia, y esto ya demuestra intención, y que tenían una concepción de sus muertos y un respeto por sus muertos. Por eso es lo que se considera el entierro más antiguo o el funeral más antiguo de la humanidad. Hasta que vean. También de aquí viene un poco la concepción del inframundo, pero eso viene después, no voy a hablar. Así es como se ve lo que se ha encontrado. Como pueden ver, son muchos de esos cráneos, todos de neandertales de diferentes épocas. Lo que, como pueden ver, fueron alrededor de decenas de miles de años. Tenemos también otro, este es más nuevo, esta es la nueva Rising Star, o estrella que se levanta, en la zona de Denali, en Sudáfrica. Esta cueva, como pueden ver, tiene más o menos lo mismo que la de Atapuerca. Es un corredor con un pozo a una galería donde se depositaron los muertos. Ahora, muchos han discutido que esos muertos llegaron ahí por ocultaciones, pero número uno, están en colinas, y número dos, esta es la forma que tenían las cuevas. Ellos tenían que subir, arrastrar el cadáver y dar un pozo. Luego, entonces, una inundación no podía entrar, el agua de una inundación no podía entrar ahí. Esta no es tan vieja, esta tiene 60.000 años, pero para lo que contamos nosotros ya es un poquito. Ahora, esto nos lleva a cómo eran los ritos funerarios. ¿Por qué sabemos que los neandertales y que los humanos antiguos hacían ritos funerarios? Uno, demuestra intención. Dos, hay un propósito detrás de esto. Esto nos lleva al siguiente rito funerario, que aquí ya vamos a brincar unas cuantas decenas de miles de años más, alrededor de la edad de hielo, que es en la época paleolítica, que es cuando el humano ya hacía herramientas de piedra, que le llaman piedra por eso es paleolítica. Ahora, esas piedras, por eso son cuchillos, hachas y todas las herramientas que necesitaban. Ellos empezaron a hacer enterramientos, pero estos enterramientos eran tumbas comunales. Eran muy poco, era difícil diferenciarlos, incluso de los lugares donde tiraban sus desechos, porque se han encontrado muchos desechos de animales, restos de animales, huesos sobre todo, y también otros pedazos de herramientas rotas, como puntas de lanza, cabezas de flecha o las aguachas paleolíticas. Ahora, todos estos entrenamientos tienen una característica muy especial. Los huesos habían sido descarnados, o sea, les habían quitado la carne con las herramientas de piedra. Aquí tenemos una muestra de cómo debe ser marcas y muestras de hueso de la persona. Pero, si ven ustedes esta de fondo, estas muestras se ven como diferentes. ¿Por qué? Porque es durante el paleolítico que se sabe que los humanos empezaron a practicar el canibalismo ritual. Literal, se comían los humanos. Ahora, ¿por qué lo hacían? Bueno, hay muchas hipótesis y teorías al respecto, pero sabíamos que se los comían como una práctica ritual, no por hambre, porque por lo que les comentaba, en las mismas cuevas hay muchos restos de animales. En esas excavaciones hay muchos restos de animales. ¿Qué quiere decir? Que no les faltaba la comida. Ellos eran cazadores recolectores y literal, todos los que estamos en esta sala podríamos haber sido una tribu de ese entonces. Entonces, vamos a decir un mamut, nos alcanza
nos sobra para varios meses. Si encontramos varios ángulos, y también no nada más en este lugar, sino en diferentes lugares, quiere decir que la comida les sobra. Entonces no tenían una razón práctica, por decirlo así, para comerse sus muertos. Además, otro detalle, los cráneos no representaban torturas por golpe. Porque si se iban a comer, porque el cerebro es uno de los órganos con más grasa del cuerpo, si ellos lo que necesitaban era grasa y nutrientes, pues podían extraer el cerebro completo. Pero los cráneos no presentan ninguna herida, ni siquiera este tipo de muestras. Todas estas muestras las pueden ver en huesos, el cuello para abajo. Esto también denota que lo hacían a propósito y que era parte del ritual. Como en el ritual, una vez más, lo sabemos, ellos nunca dejaron nada escrito. Pero lo que sí sabemos es que poco a poco, conforme fue pasando el paleolítico y llegamos al neolítico, que es cuando las herramientas ya eran fluidas, así como los cuchillos de obsidiana o los macrobitos de los aztecas, más o menos hacían ese tipo de piedras. Lo cual les permitió trabajar la piedra de otra forma y empezaron a hacer tumbas, como lo dicen. Este tipo de tumba, y para que vean, estas del Caribe, porque así todo el mundo, este tipo de tumba se llama tumba de cisterna. Las tumbas de cisterna, como pueden ver, son un rectángulo de forma rectangular, pero una vez serán un poquito más chicas, vamos a ver los ejemplos, y estaban forradas o recubiertas alrededor con piedras. Y con las más piedras tapaban al muerto y con una capa de tierra. Esto obviamente para que no se pueda ver esta situación. Aquí ya se notaba, ya empiezan a aparecer tumbas individuales. Este es otro tipo de tumba que empezaron a hacer de cisterna, del neolítico, donde ya utilizaban lajas completas. Estas lajas también les empezaron a tomar de otra forma, como por ejemplo esta, como tipo mesa, y el muerto lo ponían adentro. Ahora, aquí también empezamos a ver ya lo que se llaman ofrendas rituales. Un poco como lo que hacemos en el Día de Muertos, de que les ponemos las cosas que les gustaban a los guerreros o a los hijos. Ya lo hacían desde ese entonces. Ya los enterraban con joyas, joyas de hueso o de piedras semipreciosas, como por ejemplo el ámbar, o diferentes collares especiales de hueso, que son de las que tenemos evidencia. Por ejemplo, los enterraban en posición fetal. Aquí si pueden ver, allá empiezan a aparecer vasijas porque también empezaron a desarrollar la alfarería. Ahora, ¿qué contenían estas vasijas? ¿Por qué les ponían vasijas? Bueno, aquí es donde ya empezamos a ver que ya tenían una concepción de la vida después de la muerte y del otro mundo, de que existía otro mundo, de que el muerto no nada más se iba, de que esa persona no dejaba de existir. Y obviamente, pues, si tuviera otra vida, necesitaba cosas para vivir ahí. Entonces le ponían ofrendas de comida, de bebida y herramientas que podían necesitar, como cuchillos, hachas o cosas que fueran de ellos. Otra tumba de cisterna, esta ya es en la zona de Irlanda. Este tipo de tumbas permearon en muchas partes alrededor del mundo. Tenemos ejemplos, por ejemplo, en Indonesia. Si se fijan, es básicamente el mismo diseño. Ahora, este tipo de tumbas dieron pie a unas un poco más elaboradas, obviamente conforme la prosperidad del humano aumentó, porque durante el neolítico hubo un cambio muy importante en la humanidad, que es el descubrimiento de la agricultura. La agricultura neolítica no era como la que conocemos ahorita, las plantas, por ejemplo, el maíz era de este tamaño, no era gran cosa, pero con el paso de los milenios pues fue creciendo. Eso nos lleva a que con esa prosperidad pudieron hacer estructuras como estas se conocido, ¿no? Este es el círculo de piedras de Stonehenge en Inglaterra. Y también esto les permitió crear este tipo de estructuras que se llaman dolmen. Este tipo de estructura, el dolmen, la palabra es del céltico antiguo, pero podemos encontrar este tipo de estructuras en diferentes partes del mundo. La primera es en Irlanda, esta es en Mongolia. Esta es en la selva del Mediterráneo.
Ese es más o menos cómo se veían los dolmenes. Igual, empezaba ya no era una caja para contener al muerto, ya era una galería o tipo casa, donde ponían al muerto y le ponían las ofrendas alrededor. Muchas veces también los utilizaban ya no más para una persona, pero se volvían tumbas familiares. Ahora, esto lo que produjo es que, bajo esa concepción de que los muertos necesitan cosas para el otro mundo, pues los muertos también necesitan una casa. Y empezaron a hacer montículos. Al principio era disponer el dolmen con ese tipo de montículos, unas piedras afiladas, pero después empezaron a hacerlos más grandes, más profundos, con una entrada definida. Así es más o menos como se veían por dentro. Tenían una galería de entrada, y una galería más grande al fondo, donde ponían los restos de los muertos. Ahora, esto nada más es una representación, pero muchos, los demás, eran más grandes y complicados. Estos, por ejemplo, son de la zona de Siria. Aquí podríamos ver que hacían una galería más grande y profunda, una entrada, y tenían pequeñas galerías y muchos, y una tumba principal. Aquí es donde empezamos a ver la idea de las casas de los muertos. Y en ese entonces, la construcción que tenían del inframundo, que es bastante constante alrededor del mundo, aquí estamos hablando hace 10.000 años, 8.000 años. Ya tenían esa concepción de los muertos, ya tenían la concepción del mundo de los muertos y de que los muertos estaban en un lugar, necesitaban ofrendas, necesitaban cosas. Ahora, pero los más chicos, estas son las escrituras donde saben cómo se veían los más pequeños, y así se ven por dentro. Muchos de estos permanecen hasta nuestros días. Esas casas de los muertos, la mayoría de los lugares que los puedes encontrar, que los se pueden encontrar, sobre todo están en Europa, porque fueron los que perduraron, sobre todo en las Islas Británicas y en Escandinavia, porque muchos otros, avanzando todo en estudios como el caso de esta es una de las más grandes que podemos encontrar. Si se fijan, era una galería de entrada, esto estaba cubierto. Una galería principal y unas galerías secundarias. Ahora, esto tenía un montículo encima completo. Esto también denota que ellos tenían bastante, no solo tenían la capacidad, sino también el conocimiento y el tiempo y los recursos para hacer este tipo de cosas. Bueno, pero esto nos lleva de la edad de piedra a la edad de bronce, donde surgen nuevas culturas gracias al descubrimiento del bronce y a la utilización de los metales pudieron hacer cosas diferentes, pudieron crear cosas más grandes. Una más de cómo era este tipo de grupos. Estos ya son los más importantes, ya son de principios de la edad de bronce. Si se fijan, ya se exponen como columnas, ya tienen más una forma como una casa pequeña. Central, una entrada directa, una cámara principal, muchas veces tienen nichos en las paredes, así como podemos ver aquí en las ventanas, pero eran varios porque eran los muertos. Ahora, esto nos lleva a Mesopotamia. Si se fijan, es bastante parecido a todos los que les enseñaron. Mesopotamia, las culturas mesopotámicas, que siendo las tres principales, el Imperio Asirio, los sumerios y los babilonios, son de los que tenemos los primeros registros escritos de cómo eran los cultos funerarios, de cómo se hacían los rituales. Antes de eso, lo que tenemos es especulación o leyendas. Ellos empezaron a sustituir los sarcófagos de cisterna por sarcófagos de barro. Igual, urnas, de las cuales ponían también las ofrendas. Estos sarcófagos de barro solamente eran más sencillos de hacer, eran menos costosos y menos laboriosos, y estaban más accesibles a la gente y les permitían tener tumbas individuales. También utilizaron sarcófagos en forma de tina. Ese tipo de tinas funerarias al principio eran de barro, después también fueron de madera, y en algunos casos, como por ejemplo en China, las hacían también de bronce.
Imagínense una tina para una persona de bronce, completamente decorada. Ahora, en el rito funerario mesopotámico, empezamos a ver ese amor por los muertos. Bueno, ellos empezaron a hacer sacrificios. Estos sarcófagos también son de barro, se conoce como barro glacial por el acabado que tienen. Ya tienen esta forma que se conoce como forma de pantufa. Imagínense como para que ellos metían al muerto por aquí, le amarraron una cuerda en los pies y le iban jalando. Después tapaban esta parte y las personas que se lo podían permitir porque era muy cara y sigue siendo cara, llegaron a esos sarcófagos con miel. ¿Por qué con miel? Porque la miel deseca la carne. Es una forma de hacerse cena. Estos sarcófagos después tenían una tapa. Ahora, ¿por qué tenían tapa? Todos estos sarcófagos, ellos los utilizaban para guardar a sus muertos dentro de sus casas. En Mesopotamia, ellos cavaban una bóveda en el sótano de su casa y ahí guardaban los sarcófagos de sus muertos. ¿Por qué? ¿Por qué querían tener al muerto ahí junto a ellos? Porque los mesopotámicos veían a la muerte como algo no malo, pero tampoco como algo bueno. Aquí ya empezamos a ver a la muerte empezamos a ver diferentes versiones de la muerte. En este caso, el mundo de los muertos se le conoce como Alu. Era gobernado por esta deidad que se llamaba Melani, el que era el señor de los muertos. El mundo de Alu tenía la forma de un singular, es el singular de Alu, que una reconstrucción se veía más o menos así. Los muertos entraban, los muertos viajaban, entraban, se quedaban dentro de esos montículos, de esos grandes templos, donde no hacían gran cosa. Su existencia era parecida a la de los hombres. Su existencia era parecida a la de los hombres. Ellos no. La vida de los muertos no era envidiable. De hecho, en la épica de Gilgamesh, uno de los principales héroes de Mesopotamia, la aventura de Gilgamesh, una de las aventuras de Gilgamesh, quizá la última, es Gilgamesh viajando al mundo de los muertos para buscar a sus amigos y que le digan cómo evitar morir, porque él no quería esa existencia tan vacía. Su amigo le dice que no hay forma, que no hay una forma, y que si él le dice las leyes de ese mundo, él va a perder todo deseo de vivir, porque sabrá que no hay forma de cambiar ese oscuro destino. ¿Por qué? Porque por eso les llevaban ofrendas. Aquí empezamos a ver que les llevaban ofrendas después de muertos, ya no al momento de la muerte, sino después. ¿Por qué? Para que los muertos nunca les faltara de comer. Porque un muerto que no recibió ofrenda y que no recibía un funeral digno, estaba condenado a rodar. De hecho, era el castigo para los criminales, no ser enterrados. Cualquier comida que ellos pudieran conseguir eran las obras que la gente tiraba en la calle. Esto nos lleva a Egipto, que es uno de los lugares donde se conoce más famoso por las técnicas de la muerte, que es el embalsamamiento. Esto lo pueden ver aquí, se llaman vasos cálidos. Cada vaso tiene el busto de uno de los hijos de los Horus, que era uno de los dioses asociados con la muerte. En estos vasos, durante el proceso de momificación, primero los egipcios sacaban el cerebro con un gancho que metían por la nariz. Sacaban el cerebro, abrían la caja torácica y sacaban los pulmones, el hígado, el estómago y el intestino. Ahora, ¿se acuerdan lo que les comentaba? De que el intestino, cuando se empieza a morir, es lo que hace que el cuerpo se descomponga. Bueno, puede ser una de las razones por las que ellos lo hacían. Ahora ellos asociaban estos órganos con cuestiones más rituales. Y así se ve más comunes. Digo, estamos en Guanajuato, ¿verdad? Ustedes saben cómo se ve una momia y si no han ido, aquí está el museo de momias, vayan. Pero, ¿por qué los momificaban? Porque el muerto también tenía un viaje, pero ellos no querían que su carne se descompusiera. Por eso los momificaban. Ahora,
En las cámaras también modificaban las mascotas, por cierto, para que nos acompañaran. De hecho, aquí es donde empezamos a ver este tipo de sacrificios, donde los muertos eran enterrados con sus mascotas, para que también les hicieran compañía. De hecho, en algunos casos los enterraban hasta con esclavos. Sacrificaban al esclavo, lo momificaban. Obviamente el esclavo no le tocaba sarcófago, porque pues bueno, no tenía por qué estar ahí, iba a trabajar. Aunque los egipcios no tenían esclavos, esa es una idea errónea. Pero lo que tenían eran sirvientes muy fieles, por eso tenemos que estar. Estos son los sarcófagos comunes de los egipcios. En una tumba, si se fijan, nada de común, es un hueco en la tierra. Eran sarcófagos de barro, nada de adorno, no tenían gran cosa. Pero las tumbas de los reyes eran un boleto. ¿Por qué? En esas tumbas, si se fijan en las paredes, hay pintadas varias cosas. A los egipcios era uno de los primeros que, dentro de su ritual funerario, les daban objetos que les podían servir, que no solamente les servían en otra vida, sino de viaje al otro mundo. En este caso, les da a la gente dinero, les daban una copia, unas tabletas, ya sea de arcilla o incluso de oro, con el libro de los muertos. A la gente pues, que no tenía tanto dinero, era un papiro. ¿Y en ese papiro qué había? Bueno, en ese papiro se encontraban una colección de hechizos, de pasos que tenían que seguir, cosas de las que se tenían que cuidar, y básicamente una guía del otro mundo, una guía de cómo sobrevivir en el otro mundo. ¿Por qué? Porque cuando entraban al otro mundo, lo primero que hacían, lo primero que les pasaba, se iban a encontrar con el dios Tot. Este dios iba a tomar el corazón de los egipcios, el corazón del muerto, y lo iba a pesar en una balanza contra una pluma. Esa pluma representaba la verdad. Si el corazón no era lo suficientemente puro y honesto, abajo, muy cerca, estaba una bestia que se le conoce como el devorador, que tenía cabeza de cocodrilo, cuerpo de león y patas de búfalo, que iba a devorar no solo el corazón, sino también al cuerpo del muerto. Obviamente, pues el muerto tenía que tener una guía para saber cómo hacerse cargo de esa bestia. Y también, en caso de que su corazón no pesara más que la pluma, cómo evitar a la bestia y cómo acceder al mundo de los muertos, cómo ponerse incluso al servicio de alguna deidad, que es un concepto que también después suele aparecer en otras culturas. Las tumbas de los reyes, obviamente, eran muchísimo más elaboradas. Era prácticamente un palacio subterráneo. Tenemos la más famosa, que es la que les puse anteriormente, que es la tumba de Tutankamón, donde tenían incluso carros, armas, cuerpos modificados de sirvientes, sus mascotas, y todo un sinfín de vasijas con comida que se conservaban para que ese viaje que iba a hacer. También la procesión empezaba desde que el muerto después de ser embalsamado, que el muerto duraba 70 días de secarnos y convertirnos en niña antes de que lo mandaran por fin a su última morada. Esto nos lleva a Grecia, donde tenemos una cosa similar. Ustedes verán, es otro montículo como los que estábamos viendo. Sí, aquí podemos ver una tendencia de los humanos que somos muy imaginativos. Una vez que acabamos algo que nos funciona, lo seguimos haciendo. En Grecia también se hacían este tipo de tumbas. Ahora, esto es en la Grecia antigua, porque se puede ver en las tumbas. Estas tumbas, que se llaman de esta forma por dentro, se les conoce como tumbas micénicas, por la cultura micénica que era la que predominaba en ese entonces. Si se fijan, no cambia gran cosa de los túmulos que ya habíamos visto, lo que cambia es la arquitectura, porque obviamente los griegos tenían toda la arquitectura. Pero aquí ya vemos la aparición de los cementerios. Esta es la ciudad de Micenas, y si se fijan, está el palacio, que es su cuerpo principal. Y en una parte ya tenemos un lugar específico para el cementerio. Antes de eso, los cementerios no estaban dentro de la ciudad, muchas veces ni siquiera estaban cerca, estaban afuera. Esto nos lleva a pensar que ya tenía una concepción diferente del mundo de los muertos, de que no
empezar, era llevado a cabo casi exclusivamente por las mujeres de la casa. Así es que, señoritas, si estuvieran haciendo en ese entonces, ustedes hubieran tenido que cargar con los muertos. ¿Qué es lo que hacían? Se lavaban al muerto, lo lavaban con agua de manantial, le untaban una mezcla de vinos y aceites y hierbas, y lo vestían con una túnica y le ponían una guirnalda. ¿De qué tipo de hierbas? Bueno, dependía, ¿no? Podía ser de laurel, sobre todo de laurel, porque era lo que significaba la victoria. Había conquistado la guerra. Ahora, después de eso, lo velaban 3 días. ¿Por qué lo velaban 3 días? Porque, y eso ha pasado a lo largo de los milenios, si no, es un estado que se llama estado catatónico, que es cuando una persona parece muerta, pero no lo está, simple y sencillamente porque sus signos vitales no son detectables. Por eso es por lo que se velan los muertos. Para esperarnos, vamos a esperarnos unos días a ver si se levanta. Si ya a los 3 días ya empieza a prestar, ok, ya sabemos que está muerto. Y ya lo podemos llevar a enterrar. Porque imagínense, si no están muertos, y esos días no va a pasar, pero eso es muchos milenios después, hace un par de cientos de años, cuando les pasaban esas cosas. Pero no voy a ver. Lo que sí les puedo decir es que cuando salen en procesión, si ustedes han visto las procesiones del pueblo que van con tambora a veces con mariachis, bueno, los domingos hacían algo con el estilo. La procesión empezaba con las mujeres vestidas con túnicas de colores oscuros, no negras porque negra muy difícil de hacer, pero sí con colores oscuros. E iban caminando desde la casa de la persona hasta el cementerio, donde enterraban al muerto. Mientras ellas iban entonando cantos e himnos muy funerarios. Estos himnos se llamaban dieges, que son como la eulogia, pero más como una marcha, porque como iban caminando tenían que mantener el paso. Pero después en Grecia empiezan a aparecer tumbas un poco más sofisticadas, que se llaman toros, que se ven que eran más o menos de esta forma. Este es el precursor del mausoleo. Obviamente, pues aquí eran más grandotes, porque pues eran los griegos y eran gente orgullosa. Y obviamente los reyes se podían permitir trabajar el mármol para que les hicieran ese tipo de tumbas, siendo la más famosa el mausoleo de Halicarnaso, que hoy en día ya no existe. Ahora, así se veían también los poderes. Esto nos lleva a otras dos parábolas de la religión, que es más tumbas de hombres para que vean las ofrendas funerarias, sobre todo con resto con comida, y urnas para bebida. Estas urnas eran para el vino, porque pues obviamente al muertito también se le rechaza la receta, ¿no? Así se veían los cementerios griegos. De hecho, esos cementerios son cementerios de la Grecia clásica, con 3000 años de antigüedad, que perduran hasta nuestros días. Si se fijan, se parecen mucho a algunos cementerios que tenemos ahorita. Mantengan ese deseo. ¿Por qué lo hacían? Una de las cosas que también hacían los griegos es que les ponían en la boca un talismán, se llama el óvulo de Caronte, que es una moneda, ya sea para pagar al banquero o para sobornarlo y que los ayudara a cruzar el río que dividía el mundo de los muertos del mundo de los vivos. Ese mundo se le conoce como Hades por la persona por la deidad que lo gobierna, que es el dios Hades, junto con su esposa Perseo. Su barquero, Caronte, es el que llevaba a los muertos. Entonces, tenían que darle esa moneda para que ellos pudieran pagar su pasaje. Otro toros de esa época, si se fijan, pues la que está bastante impresionante, así se ve otro. Este es un poco más chico, pero es porque también se estaban las montañas. Y estas son las tumbas y mausoleos más antiguos, si se fijan, famosos de Colombia, que eran para los con estatuas y decorados, porque a los griegos les gustaba mucho la figura humana, les gustaba mucho el arte, entonces por eso les decoraban así, bueno, pues tenían el mar para el oro. Este es el mausoleo del rey Felipe de Macedonia, después de murió, que es el padre de Alejandro Magno. Entonces, si ustedes creen que los mausoleos que tenemos ahorita estaban
Están muy adornados, los griegos los dejan atrás, pero no son los únicos. También tenían este tipo de monumentos donde conmemoraban las hazañas de las personas, porque esa era otra cosa que hacían mucho, conmemorar las hazañas de las personas en esa época. De aquí nos vamos a ir a Japón, que es otro lugar donde también hacen cosas por el estilo. Eso se llama Kohun, que es un montículo que tenía más o menos esa forma. Fue un periodo en el que los japoneses hacían sus tumbas con esa forma. Obviamente, pues esas serían tumbas para reyes, pero también hacían tumbas más chiquitas, donde también utilizaban sarcófagos de cisterna, después se utilizaban de barro y después de madera. Obviamente, según el poder económico de la persona. Así se veían las entradas de los Kohun. Así son diferentes en la prefectura de Nara, en Japón, donde contiene esta entrada. De ahí ubicamos a Roma con la Edad del Hierro. Esto es una de las casas de los muertos que hacían los etruscos, que son la civilización que ocupó la zona del Lacio, donde se encuentra Roma, y estas eran las casas que ellos hacían para los muertos. Como pueden ver, tienen un pozo para el fuego, tienen los nichos para colocar a los muertos, y en muchos casos tienen incluso mesas, sillas y otros muebles para que los muertos vivieran en esas casas. Tenían sus cuartos, imagínense. Si ustedes querían hacer una casa de estas, tenían que empezar a planear desde que estaban vivos. Mucha gente planeaba estas casas toda su vida y las iba construyendo poco a poco. Obviamente, pues también dependía para que vivieran. Esas casas se ven así. Esto es lo que se llama una necrópolis. ¿Se fijan? Tenían un lugar específico donde tenían todas esas casas, que estaba un poco más lejos de donde está el asentamiento etrusco. Esto era la mayoría de los asentamientos etruscos, pero el más famoso, que es José Constantino romano, es la colina Vaticana. Si alguna vez se han preguntado por qué se llama Vaticano, es por esa colina, que se llama Colina Vaticana. ¿Y por qué Vaticana? Por la deidad que gobernaba sobre esa zona, que era la diosa Vatica, que era la diosa de los muertos no reconocidos. ¿Se acuerdan que les hablaba de eso romano? Les mencioné que los muertos que eran reclamados se perdían. Bueno, aquí en Roma no se perdían. Eran reclamados por una diosa e incluso esos muertos tenían sus casas. Eran casas comunales donde reclamaban los muertos. Pero también después empezaron los romanos a enterrar en las reyes. Ya eran galerías, obviamente más elaboradas, que se ven así. Esto no es en la Colina Vaticana, pero es similar. Obviamente aquellos que no tenían mucho dinero, pues no se enterraban más o menos de este. De ahí vamos a China. Si se fijan, es un túmulo como los de la Edad de Piedra. La diferencia es que este túmulo es gigantesco. Este en especial, porque los chinos también hacían túmulos, pero este en especial es del emperador Qin Shi Huang, que es el primer emperador chino. Con este, que es el resto de la ofrenda más grande del estado de la. ¿Se acuerdan que les comentaba que algunas culturas los enterraban con esclavos? Bueno, él no podía enterrar a los 9,000 hombres de su ejército con todo el caballos y carros, pero sí podía hacerle fijas debajo de ellos. Y cada uno tenía una cara diferente, porque cada una representaba a uno de sus soldados de su regimiento, pero todas suelen hacer más para que se hagan una idea de las dimensiones que tiene eso. Y esto nada más es una parte, porque además en ese mausoleo tenía un lago de mercurio que hoy ya no existe. Y también una de las razones por las cuales esa zona está muy contaminada, porque pues es mercurio en la tierra y eso es muy contaminante, es venenoso. Pero incluso hacían fijas de carros, de caballos, estos eran de bronce. Incluso con sus
chofer personal para que lo llevara donde él quisiera. Y pues bueno, como no querían ser tan opulentos y ser tan orgullosos, tenían sus sarcófagos de piedra. Pero no hay que ser exagerados, ¿verdad? Mientras tanto, ¿qué pasaba en Europa? Bueno, en la edad de hierro tenemos sobre todo tres grupos culturales muy grandes en las zonas del centro de Europa. Los celtas, en España y Francia, los germanos en el centro de Europa y Europa del Oeste, y los escandinavos en el norte. Dicen, ellos hacían túmulos también, ¿no? Pero pues eso ya estaba pasado de moda. ¿No? Para que vean que lo que cuenta es de adentro. Los nórdicos, por ejemplo, en este caso, ellos hacían tumbas de barcos. Era un barco completo que enterraban con todo y ofrendas funerarias, sacrificaban caballos e incluso, por ejemplo, si la esposa o el esposo se quería ir con su difunto, practicaban el suicidio ritual y eran enterrados juntos. Este es el más grande que se ha encontrado, es el barco de Poseder, en Dinamarca, que se encontró, como pueden ver, en una pequeña casita. Adentro tenía incluso una cama, tenía su balcón con la ropa de los difuntos. Obviamente, pues estos eran nobles de la zona, ¿no? Y era una zona bastante adinerada porque era un centro de comercio. Ahora, los celtas sí se quedaron atrás. ¿Por qué? Tanto celtas como germanos, ellos no dejaban túmulos. Ellos o los enterraban en las raíces de los árboles o los echaban en lagos y en pozas de pantano. Porque aquí empieza, ¿se acuerdan de la cueva de Atapuerca? Que tenía un pozo. Cierto detalle que podemos ver hasta ahorita es cuál es la naturaleza del inframundo. Número uno, está para abajo. Número dos, el inframundo es oscuro. Número tres, es frío. Por eso también nos ponían con ropa. De esta forma. Obviamente, pues estás para una persona que no tenía para hacer abajo, ¿verdad? Si se fijan, les ponen armas, les ponen comida, a veces incluso sacrificios de ganado. Y tomen en cuenta que en ese entonces el ganado era un símbolo de riqueza. Una vaca les daba leche, les servía como animal de tiro, y además, como moría, les daba comida para varios meses. Entonces, una vaca era muy importante, no era nada más para sacrificar. A los guerreros también los enterraban con sus armas. Y dicen, bueno, ¿y por qué le ponían piedras? Para que el barco no se fuera, para que el muerto no se levantara como fantasma. En este caso, también empieza también la creencia de que si el muerto no es, bueno, también tenemos vemos reflejada la creencia de que si el muerto una vida enterrado podía regresar. A ver, si se fijan en todo este momento, yo no les he hablado de la cremación, que era practicada en la mayoría de las culturas, pero sobre todo en culturas donde había, que en su región había mucha madera. En Mesopotamia no había tanta madera, por eso no practicaba tanto. Pero, conforme fue pasando el tiempo, la cremación también fue practicada. Uno, porque era más sencillo. Dos, los muertos no ocupaban tanto espacio. Y en ese entonces, como las tumbas eran familiares, pues si tu familia llegaba ahí unos cuantos cientos de años, poco a poco se iba llenando. Entonces necesitaban hacer espacio para los demás muertos. Ponían los huesos en unas funerarias y a los nuevos muertos los empezaban a cremar. Esto, a lo largo de toda la historia y del resto de todo el mundo, son modas que fueron pasando. Durante unas épocas había más cremación, durante otras épocas había más enterramiento. Pero en este caso, los nórdicos los enterraban así. Esto es un cementerio. Aquí también ya podemos ver este tipo de lugares específicos. Si se fijan, las tumbas aquí eran de forma barco, para que también, como eran pueblos pesqueros, los barcos eran algo muy importante para ellos. También con los nórdicos y con los celtas podemos empezar a ver
a los muertos como sirvientes de los dioses. Dentro de los nórdicos está la creencia, si han escuchado, han visto la serie de Vikings, han escuchado sobre el Valhalla. Bueno, el Valhalla era un premio de consolación. Ay, no, pues eso es lo que les contaba. Tomen en cuenta que los muertos eran gente muy cercana, era gente cercana, que querían que estuvieran con ustedes. Y además, eran los intermediarios. Nosotros los vivos, y los dioses. Ellos eran los que cuidaban nuestra suerte, los que nos traían buena fortuna, los que nos ayudaban en momentos de peligro. Las reliquias, como por ejemplo los aretes de la abuelita, o el collar, o el cinturón de Napoleón, esas cosas se supone que tenían también la suerte, la suerte de Dios, el cual iba a interceder por nosotros con los dioses. Eso también se ve también en China. Por eso también se les ponían ofrendas, para que estemos contentos, obviamente, y que nos siguieran haciendo el favor de interceder por nosotros. Todo esto, este culto de los ancestros, se practicaba desde la antigüedad. Y para que vean que aquí en la parte quedamos atrás, este es un dibujo en la zona de Minnesota, que fue excavado por esclavos en Estados Unidos en la primera de donde los mexicanos igual, sus muertos, les pagaban las clases particulares, sus ofrendas, pues iban enterrando poco a poco. Nada más que los nativos americanos iban construyendo el túmulo poco a poco. Esto nos lleva a la época medieval, y aquí aparece el cristianismo y las religiones monoteístas. Ahora, las religiones monoteístas del mundo se dividen en dos corrientes principales. Las religiones abrámicas, que son el judaísmo, el cristianismo y el islam, y las religiones budistas en Asia. Este tipo de tumbas medievales, si se fijan, pues como que son muy simples, ¿no? Nada que ver con las tumbas de siglos anteriores. Es más, ya ni siquiera tienen ofrendas. Todo esto porque, con la realidad del cristianismo y de la humanidad de ustedes que somos católicos, ustedes conocen cómo es el cielo y el infierno, que todo lo dejamos en esta vida, no nos llevamos nada. Entonces, obviamente, no necesitaba nada. También por eso dejaron de ponerles así a hacer tumbas tan impresionantes como antes. Bueno, entre comillas, porque pues tenemos a los reyes y a la gente de dinero que no se nos quedan atrás, ¿no? Ahora el arte, pues obviamente cayó en ese entonces, no ya seguía siendo inspirado un poco por el arte griego, pero era más sencillo. Pues bueno, tenemos a los reyes que gente de dinero, pero esto ya se consideraba vanidad. Esto era una hipocresía para la época medieval. Y no nada más tenemos este tipo de tumbas en Europa, estas son tumbas de Europa. Tenemos estas tumbas que de Oriente, de Sicilia. Estas son tumbas musulmanas, donde obviamente, como el Islam es una religión que no tiene imágenes, por eso es por lo que les escribían cosas relacionadas con el muerto. Eso está en árabe, entonces, pues, la verdad yo no hablo árabe, entonces no los puedo decir. Y por otro lado tenemos el budismo, con la reencarnación, que es un concepto completamente diferente. En la India, antes se enterraban los muertos, cuando eran monoteístas, se enterraban a los muertos de diferentes formas, como ya lo hemos visto. Pero al llegar al budismo, la cremación tuvo un apogeo impresionante. ¿Por qué? Por la reencarnación. Cuando uno se muere, según las religiones budistas, cuando uno se muere, las cosas que hemos hecho en este mundo nos van a indicar cómo vamos a reencarnar. Y podemos reencarnar para arriba o para abajo. Podemos reencarnar en animales, en personas, en gusanos. Esta es una solitaria, o en gente de dinero, pero yo necesito hasta el nirvana, que es la iluminación. Cuando el ser humano ya se podía desprender de todo, ya no tenía apegos ni ataduras a este mundo y alcanzaba la iluminación.
entonces tener este tipo de muchos. Este es el área. En China también empezaron a aparecer tumbas de este tipo, sobre todo tumbas ya no tanto como mausoleos, como esos tan impresionantes, pero ya eran más, pues más decorados, ¿no? Las tumbas para la gente normal, pues eran tumbas muy simples, donde venía el nombre, un poco de quién era, qué había hecho, a qué se había dedicado. Algo así como para decir, mira, esto es lo que hiciste, esto es lo que tienes que trabajar para toda la vida. También los nichos se fueron reduciendo porque obviamente en China la población empezó a aumentar, se han solamente los chinos, pero eso es otra historia. Y en Japón empezaron a aparecer este tipo de estatuas. Todas estas estatuas son budas, que son los que iban a cuidar y a guardar a los muertos, los que los iban a guiar. Porque en Japón el budismo es un poco diferente. Ahí se mezcló con el espíritu de la cultura antigua de los japoneses, que así decía que todas las cosas tienen espíritu. Se llama animismo. Podemos saber cuáles eran las más viejas, porque tienen forma más como bonita, no tienen estatuas tan elaboradas. Y las tumbas más modernas de los japoneses, pues bueno, que fueron más, ya empezaron a ser armas, las lápidas de este tipo. De hecho, una superstición japonesa de que no pueden poner los palillos chinos clavados los palillos clavados en la comida, porque se parecen a las lápidas, y eso es de mala suerte. Entonces, si un día conocen japonés, no hagan eso. En Rusia, incluso durante mucho tiempo, las tumbas todavía no como las casas de los muertos. Estas son en la zona de los montes Urales de Rusia. Entonces, pues como ven, los humanos no éramos muy imaginativos. Y siguen habiendo mucho este tipo de mausoleos. Eso cambió ya en la revolución industrial y la época victoriana. Este es un mausoleo victoriano, es más, esto es algo normal, tiene sus adornos, sus ángeles, y ya dependieron mucho de las creencias de la gente. Aquí ya empezamos a ver otra vez las creencias de la gente reflejadas. En este caso, el esoterismo. Todas esas cosas de invocación de ángeles y demonios, y que los masones, todas esas cosas que aparecen en el History Channel de la teoría de la conspiración, vienen de esa época y se ven reflejadas mucho en las tumbas. De hecho, si a ustedes les gustan los recuerdos de leyendas, si no hay corresponde estaría tradicionales. Ellos les pueden mostrar una tumba masónica aquí en Celaya, donde pueden ustedes ver toda esa iconografía y muchos de esos mausoleos de ese tipo. Igual si van a Guanajuato, al cementerio antiguo, van a encontrar muchas cosas por el estilo. ¿Por qué de esa forma? Si se fijan, tiene elementos tanto griegos como romanos, por ese renacimiento cultural. Incluso, estas se llaman la tumba de los amantes. Obviamente, pues es el mármol, los sarcófagos de México. Este tipo de tumbas ya son modernas, pero están inspiradas en esas tumbas antiguas, también que vienen desde la antigua Grecia, con esas imágenes. Y esto nos lleva a los cementerios modernos, para la gente común. Ahora, pues aquí, a partir de aquí ya tenemos lo que conocemos nosotros, que ya depende mucho de cada quien. Pero en general, en todo el mundo los cementerios son muy parecidos. ¿Por qué? Porque somos muchos. Ya no hay espacio para esas grandes tumbas que teníamos antes. Lo que ahora pues tenemos que, solamente si tienes el dinero y la capacidad, puedes tener una tumba. O imágenes que pueden escuchar. Pues bueno, esta es la puerta del mundo.